Uno, que los patitos, estamos con un tema que puede ser interesante, como es el hecho de que Aichi será la primera prefectura de Japón en considerar a la familia, a las parejas del mismo sexo con hijos. Es un elemento interesante lo de los derechos, calidad LGTBI, teniendo en cuenta de que Tailandia recientemente ha aprobado matrimonio entre parejas del mismo sexo, género, porque esto es difícil de ser mencionado porque parece que, dado que el Estado español fue el segundo en el mundo, creo que fue a la par que Bélgica, y un poquito después que Canadá en 2005, en aprovechar ese comienzo de la ola para ser pionero en el reconocimiento del matrimonio igualitario, teniendo en cuenta un pequeño detalle que se suele mencionar de rondón muy pocas veces, como es el hecho de que el matrimonio civil estaba establecido y por tanto en las luchas desde el ámbito religioso para con el matrimonio igualitario en el ámbito de las iglesias, de los sacerdotes, de la Santa Madre Iglesia Católica, es algo bastante impostado porque evidentemente uno se puede casar por el concejal o alcalde amigo de turno, eh, y por tanto eso es una boda civil, que también puede hacerse por el ámbito judicial, pero siempre de fondo es necesario que la administración tenga constancia de la existencia de ese matrimonio. Por tanto, esa idea de imponer una relación con el único provecho de la procreación y la descendencia nos remite al pequeño detalle como es que la limitación máxima de una situación de limitación de descendencia es la situación de la monogamia y no la homosexualidad o cualquier otra variante de alternativas a una relación entre hombre y mujer, pensando en la procreación y la descendencia. Cierto es que hay en el mundo países, salvo en África, que tienen dificultades para la reproducción de su sociedad, es decir, el llamado umbral de los 2,1 hijos, no sé por qué 2,1 y no 2 exactamente, a la hora de reproducir esa pareja que tenga dos miembros y luego descendiendo dos y por tanto en conjunto siga estando el mismo número de personas en el ámbito de la comunidad. Esto es un problema en Corea del Sur, en Japón, en China, en Rusia. Evidentemente ha sido un palo duro, 7 millones de pandemia, pero eso no justifica únicamente el hecho de la pérdida de población, cosa que sucede en buena medida en todo el mundo, sobre todo por las circunstancias de los ciclos demográficos. Y por eso Japón, que tenía una dificultad añadida respecto a la ausencia de vocación, respecto al ingreso de gente desde fuera. O sea, es un país cerrado en varios sentidos. Está el almirante, bueno, era Comodoro. Comodoro es cuando tienes varios mandos de una serie de barcos a la vez. Comodoro Matthew Perry, en 1853, cuando llega a Japón y le abre el comercio, después de 2 siglos con el shogun y todo esto, de cerramiento al exterior, pero sabían perfectamente lo que había pasado. Si bien es cierto que probablemente a través de esa conexión, ese punto de intercambio, esa especie de embajada o de puerto franco de aduana que tenían con los neerlandeses, que tal vez sirvió para tener esas informaciones respecto a lo que había pasado recientemente en la guerra del opio, en la primera guerra del opio en China, en donde los británicos les dieron una tunda. Y, como diría Carlos Caballero Jurado, tenemos esa circunstancia en la que el Imperio Británico se sostiene debido al narcotráfico aprovechado por la cobertura de la Royal Navy. Cultivado en la India y en el Raj británico, llevado el opio a China para venderlo y obtener dividendos para luego mantener el sistema imperial.
cosas que a veces pasan, pero digamos que eso llevó a la destrucción del sistema que estaba en el siglo XVIII y antes del Galeón de Malina, la Plata de el Potosí y de todos estos lugares en la América hispana, que tenía relación con China, en el ámbito del Pacífico, que era el lago español, y eso evidentemente pasó a que el siglo XVIII empezó con fuerza el surgimiento del Imperio Británico, y a mediados del siglo XVIII es cuando tienen el asunto en la India. Por lo tanto, ahí tenemos el momento en el que Japón acabará siendo incorporado al sistema mundo, como diría Immanuel Wallerstein, y tenemos ese marco general donde ya en el siglo XX el ámbito demográfico empezará a cambiar, no tanto por Primera y Segunda Guerra Mundial, a pesar de que tienen muchos muertos. Stalin y Mao son los dos primeros en asesinatos en masa. Y luego está Adolf Hitler, el tercero. Le quitaron los puestos de cabecera. En cuanto a dictadores sangrientos, sanguinarios. Y después de todo eso, en el siglo XXI nos encontramos con estas circunstancias de el decrecimiento poblacional en muchos países, hasta el punto de que en Japón y Corea del Sur van a quedarse en la mitad prácticamente. Y añadido esto que comentaba, respecto a que Japón tiene esa problemática interna, respecto a que no aceptan muchos migrantes, lo cual resulta curioso porque dicen que en buena medida ellos son migrantes del continente, pero no de unas cuantas generaciones, sino bastantes, cientos y miles de años, porque en principio pudiera ser que los habitantes típicos de esta zona, como más al norte, en la zona de Sajalín y las Kuriles, y también en Hokkaido, pero también en las otras tres principales pudiera haber sido el caso. Tenemos el caso de los Ainu, unos grupos nativos en las islas del Japón que no fueron bien considerados en ese siglo XIX ni tampoco en el siglo XX. Y por tanto ahí habrían problemas respecto a quién estaba primero y el respeto a otras circunstancias. Pero Japón, ciertamente, ha tenido esa vocación en la segunda mitad del siglo XX de robotización para la sustitución de esa mano de obra que iba desapareciendo progresivamente. El envejecimiento les ha afectado muchísimo. Fenómenos curiosos como el de el hikikomori, comentamos con Toru Kanari en un conversatorio, de alguna manera, la presión sobre el éxito y la tasa de fracaso en la sociedad siempre tiene algún impacto debido a estas circunstancias del país. Y, por lo tanto, por todas esas realidades de monogamia, leyes de aceptación de las sociedades tales como son, un pronunciado machismo que hay, una suerte de conglomerado de países en las sociedades de estos en el sudeste asiático, ya sea la propia Japón, Corea del Sur, China, Taiwán, Vietnam y Tailandia también. Eso sí, resulta curioso porque, teniendo el rey que tienen los tailandeses, pues lo natural es que hubieran aceptado el matrimonio igualitario hace ya bastante. Otra cosa es el sistema político, que tienen uno en donde los militares tienen un control importante a la hora de el control de las cámaras legislativas y de la designación del primer ministro. Cosa que cada cierto tiempo van revisando el asunto, si el sistema se desmadra, para tenerlo más o menos controladito. Es decir, lo que Marx podría decir, un sistema de producción política de estilo asiático. Y por tanto, es interesante el progreso de estos derechos, como en Aichi, que será, como decíamos, la primera prefectura de Japón, considerar familia a las parejas del mismo sexo con hijos, debido a que bueno, pues es importante el asunto de qué es una familia y los derechos sociales que comporta a la hora de la integración en el sistema político institucional, y que evidentemente es importante porque, por ejemplo, en otros países no muy lejanos, Corea del Sur, tener
hijos fuera de la familia, es decir, fuera del matrimonio, es algo que existe, pero no está contabilizado de la misma manera que los matrimonios que se producen dentro. Y por tanto, hay una desigualdad formal, de trato, y eso redunda en un perjuicio, al fin y al cabo, global de la sociedad. Por lo tanto, eh, esta formulación que uno puede entender en el ámbito de llegar a comprenderlo, llegar a ver cómo funciona, pues evidentemente es distinto el hecho de comprenderlo para decir que es justo, que es beneficioso, que es cosa que no es. Por tanto, es necesario cambios sociales a la hora de la adopción de estas otras formas de ver la realidad, como por ejemplo yendo de isla en isla, la isla Esmeralda, la isla de Irlanda, costó bastante la aceptación de derechos sociales, del divorcio, el aborto. Aquí el amigo Xavier me hablaría de los provida y del hecho de que el aborto es un elemento malvado de la sociedad respecto al potencial de la vida humana. Bueno, por lo menos se puede llegar a entender que el aborto en un ámbito sintético es algo que puede ser, no diré imprevisible ni imprescindible, sino en el solapamiento de derechos, riesgos vitales. Por tanto, puede haber un espacio donde estos elementos sean realmente necesarios para el hecho de que a veces teniendo que luchar por elegir si tienes que salvar la vida del bebé o de la fábrica de bebés, bueno, pues es una duda que se da más de lo que debiera, y que evidentemente si el bebé muere pues es una tragedia, pero si mueren la madre y el hijo, entonces ya no hay vuelta atrás, no hay ni siquiera opción a volver a intentarlo. Si esto sucederá así, en Irlanda han tenido que esperar en el norte a que hubiera un cese de la autonomía puntual para que desde Londres se adoptaran unas ciertas políticas, lo cual ciertamente es alucinante por la incapacitación de ciertos momentos de la política del norte de Irlanda respecto a la toma de decisiones, cosa que también ha sucedido en el sur con el pasado un poquito más remoto respecto a todas estas políticas sociales, respecto a colectivos, LGTBI, mujeres y todo esto. Por tanto, estos elementos deben de abordarse desde un marco intrínseco de la sociedad de los países y no forzado desde fuera porque llegue el convenio de Estambul, porque llegue la agenda no sé qué, sino que desde el ámbito endógeno surja un debate, sí, puede que surgido al albur de esos principios que la gente de esos países han ido a esas convenciones internacionales, a esos marcos globales, para aportar, y en conjunto el debate haya llevado a que ahí abajo se pueda comprender que hay políticas que pueden ser cambiadas porque la tradición a veces modifica su realidad a través del tránsito de las personas. La ley no solamente es la ley en sí misma, sino también cómo se hace la ley. Y en ese vericueto de cómo se hace la ley tenemos el marco donde la tradición puede ser adaptada y debe ser adaptada a los tiempos que corren, siempre que sea justificado, siempre que haya un elemento de argumentación respecto a los datos, la información que califiquen a la nueva propuesta como la más válida para el conjunto de la sociedad. Y por eso es interesante que Aichi se convierta
en esa primera prefectura de Japón en reconocer las minorías sexuales y a las parejas de hecho y a sus hijos como familias bajo un sistema de juramento de barco familiar que entró en vigor el 1 de abril. El mecanismo será de gran ayuda para crear conciencia sobre la diversidad sexual, ha afirmado el gobernador de Aichi, Hideaki Omura, durante una conferencia de prensa recogida por el periódico Asahi Shimbun. El marco de certificación está destinado a cubrir tanto a las parejas del mismo sexo como a las de sexo opuesto, que no puedan casarse por algún motivo, así como a los parientes dentro del tercer grado de parentesco. Quienes presten juramento tendrán derecho a alojamiento público proporcionado por la prefectura y tendrán derecho a dar su consentimiento cuando un ser querido necesite una cirugía en un hospital administrado por la prefectura. Los solicitantes deben notificar sus intenciones a las autoridades de la prefectura al menos con una semana de antelación. Y las parejas pueden realizar un proceso de declaración de forma presencial u online. Una vez aprobada la declaración de familia, los solicitantes recibirán un certificado de tamaño A4, DIN A4, el clásico marco del folio tradicional, así como una tarjeta de identificación familiar que podrán llevar en una billetera. Hasta el 1 de marzo, los funcionarios dijeron que 28 ciudades y pueblos de la prefectura de Aichi habían adoptado sistemas de parejas del mismo sexo o mecanismos de declaración de buques familiares para cubrir las minorías sexuales en las relaciones, así como otras personas. Pero el gobierno de la prefectura no había introducido esos sistemas o mecanismos. Al incluir a las parejas del sexo opuesto y a sus hijos, nuestro sistema también cubrirá a aquellos que quedan fuera de los programas de los gobiernos municipales de la prefectura, ha asegurado Omura. El gobierno de la prefectura ahora quiere garantizar que estas familias puedan contar con los servicios locales para residentes, incluso en los municipios de la prefectura que no tienen sus propios programas de certificación. Los funcionarios de la prefectura también tienen la intención de llegar a empresas privadas para que haya una gama más amplia de servicios disponibles para parejas del mismo sexo y de otro tipo con hijos y aumentar la conciencia pública sobre las minorías sexuales. Según el programa, los familiares certificados calificarán para reducciones de precios en contratos de seguro y compras de teléfonos celulares. El plan también exigirá requisitos más flexibles para el alojamiento en régimen de alquiler. Evidentemente, es un elemento interesante porque entronca con esa vocación que comentaron David Nievas y Noemí Toral en Bellum Artis, en la caja de trovadores referida a el señor Confucio, la película. No el personaje, sino la película, aunque tardaron unas horitas en explicarlo también, hablando del contexto histórico, cultural, económico, social de la China del momento, respecto a esa película de 2010. Bueno, se estrenó en 2010 con Cho Yun-fat como protagonista, como Confucio. Ciertamente es interesante aquel conversatorio entre ellos, bueno, a pesar de que no lo llaman conversatorio, es la caja de trovadores, pero bueno, desde aquí podemos prestar el nombre de conversatorio. Pues en aquel encuentro habló Noemí respecto al hecho de que en China, y por permeación también podemos decir que en Japón, los marcos familiares establecen la idea de la trascendencia, de que la familia es el proyecto vital de tener ahora una serie de miembros
y proyectar hacia el futuro que esos integrantes van a ir en un camino que luego, con sus logros, ya sea personales o materiales, irán trenzando el camino para que unos logros superiores vayan en la generación siguiente, luego en la siguiente, por tanto serían nodos de una entidad en donde la vida individual, privada, estaría supeditada al clan familiar y por tanto no habría la oportunidad de una vida independiente con unas decisiones que pudieran ser contrarias al marco de planificación familiar de un determinado momento en donde no has tenido arte ni parte, pero es por el bien global de la comunidad familiar. Y por tanto, ahí tendríamos un asunto interesante de referencia respecto a una visión que, sin cuyo caso, desde el marco occidental, tendríamos una visión distinta, debido a las situaciones de los nuevos movimientos sociales del año 68, revoluciones en ámbito occidental, de corte liberal, de corte individualista, que chocan con ese bagaje cultural, histórico, social del ámbito oriental, con estos tipos de pensamientos en donde no hay una unión y siempre hay, por tanto, estos flecos sociales que al final cuesta ir adaptando a las nuevas realidades porque el background es distinto, es contrario a lo que en Occidente tenemos y a veces nos olvidamos de esta diferencia sustancial de raíz porque, por ejemplo, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se incardinó definitivamente en el marco occidental de muchos de los ámbitos y por tanto pensamos que se ha destacado cualquier base, como por ejemplo tenemos, como ejemplo, valga la redundancia, las hermanas Murakata de Ozu en los años 50, como un marco de referencia en donde hay dos hermanas, una con ideas respecto a lo tradicional y otras, la hermana con otras ideas respecto al nuevo Japón. Y hay ese choque dentro de la propia familia como un elemento que hace referencia a lo que podemos estar pensando respecto a esta idea de la prefectura de Aichi. Y por tanto ahí tenemos una evolución que cambiará tal vez el Japón, tal vez acaben aceptando migrantes como parte sustancial, empezarán a cambiar ese elemento de que cuesta mucho tener no la residencia es un poquito más sencillo, pero la nacionalidad es un coto cerrado a la gente de allí. Lo mismo que también pasa en Andorra. No vayamos a irnos demasiado lejos. Pero bueno, ciertamente la evolución social es por sedimentación y por tanto cuesta ir avanzando en ciertos ámbitos, como el avance y retroceso de los glaciares en el marco de la línea de larga duración. Pero bueno, ciertamente aquí estamos para reflexionar y al fin y al cabo la valoración la pones tú. ¿Consideras que es avance? ¿Cuánto avance? ¿Es retroceso en la sociedad tradicional japonesa? Bueno, queridos patitos, sin más, es que ricasco, ajur, beroat, beti gelpian.